Es bueno que estemos juntos, amén, y en armonía. ¿Cuántos creen que en esta noche estamos en armonía? Gloria a Dios. En esta noche estamos juntos y estamos en armonía para la gloria del Señor. Y bueno, como le comento, agradecida con el Señor por la oportunidad de que nos da en esta noche para hablar su palabra, y me gustaría en esta noche poder compartir con ustedes acerca de la sabiduría de Dios, del poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a estar invitando a todos mis hermanos a que busquemos en nuestras Biblias rápidamente Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Quién vive? Y al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gloria al nombre de Cristo. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria a Dios. En esta carta, ¿verdad?, la escribió el apóstol Pablo, y escribe el apóstol Pablo esta carta a una iglesia que él conocía bastante bien. ¿Por qué? Porque Pablo, si recordamos, en el segundo viaje de Pablo, uno de los lugares donde él fue a Macedonia, que si recordamos fue allí donde estuvieron pasando muchos acontecimientos, ¿verdad? El Señor se glorificaba en estos viajes misioneros. Pablo y Silas fueron encarcelados, amén, en Filipos, y ellos estaban viendo la gloria del Señor, la gloria de Dios manifestada, el poder y las manifestaciones del Señor. Como sucedió en la cárcel, que la cárcel se estremeció, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Amén. Entonces, Pablo, luego de ese viaje, siguió llevando la palabra a varias ciudades y llegó hasta Corintio, que Corintio era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos griegos y romanos. Era un gran centro económico, era una gran ciudad. Así que Pablo fue allí estratégicamente para predicar el evangelio. Fue y duró allí 1 año y medio, conociendo a las personas, llevando el mensaje de salvación, acercando a las personas a Cristo, hablándoles del Señor, y una gran cantidad de personas se convirtieron en Corintio, y las personas conocieron del Señor y se bautizaron y formaron allí una comunidad de iglesias. Había iglesias ya formadas en ese tiempo que se encontraba
predicando el evangelio en ese lugar. Si podemos ahondar en eso, podríamos buscar Hechos capítulo 18, que allí habla sobre Pablo en Corintios. Pero Pablo continuó su camino hacia otras ciudades, siguiendo el mensaje de salvación a muchas otras ciudades. Pero en eso también le estaban llegando reportes de la iglesia de Corintios, diciendo que las cosas no estaban yendo bien, que las cosas estaban saliendo mal. Entonces, la iglesia tenía clases de problemas que actualmente las iglesias también tienen. Como una de ellas, la división. Había división en la iglesia. ¿Por qué había división? Porque ya se habían levantado otros predicadores y unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro. Entonces se estaba levantando una división por la predicación del hombre. Seguían con problemas como cuáles, problemas de la inmoralidad sexual. En ese tiempo hombres se acostaban con sus madrastras y una serie de acontecimientos que estaba sucediendo en la iglesia, que se había establecido, que se había llevado el mensaje de salvación, que se habría hablado acerca del Señor Jesucristo. También habían problemas acerca de la organización de la iglesia, de cómo debía ser el orden en la iglesia. Entonces Pablo decidió hacer esta carta a los Corintios para solucionar o para hablar acerca de estos temas y de otros. Nosotros en la actualidad tenemos una infinidad de puntos a tratar acerca de esto, pero una de las cosas y un tema que está sonando bastante en estos tiempos es sobre la tolerancia. En estos tiempos nos están enseñando a ser tolerantes a las diferentes ideologías que se están levantando en estos tiempos, y vemos que en esta actualidad, en este siglo, en estos momentos, como que ha aumentado, se ha levantado mucha sabiduría humana, mucha ideología. ¿Y qué pasa? La sabiduría humana es insensata. ¿Qué nos manda a tolerar esta sociedad? ¿Qué nos manda a tolerar este mundo? El feminismo, que se levanta con mucha fuerza cada día. La ideología de género. Y tantas cosas que estamos viendo, sin mencionar el alcance de las redes sociales en este momento, que tienen un impacto muy grande en todo el mundo y también en la iglesia. La sabiduría humana es insensata, y cuando se compara la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, la sabiduría de este mundo no tiene ningún tipo de validez, no tiene comparación la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo trata de hallar salvación gracias al esfuerzo propio. Yo puedo con mis propias fuerzas, yo medito, yo me armo de valor, yo puedo sola. Es casi todo lo puedo en yo que me fortalezco. Una cosa así tremenda. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Todo lo podemos en nosotros. Hacia allá va este mundo. Los mensajes motivacionales, los mensajes que podemos ver en Instagram, los mensajes que podemos ver en Facebook, va hacia allá. La sabiduría humana, el pensamiento humano. Se levantan cada día más escritores, pensadores, humanistas, queriendo, ¿verdad?, llenar todo de la sabiduría humana. Pero nosotros somos una iglesia que tenemos que tener en claro qué es lo que está pasando en este mundo, amén. Y que nuestra sabiduría tiene que ser la sabiduría de Dios. Amén. Tenemos que estar alerta, hermanos,
Porque si nosotros no estamos pendientes, si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no abrimos nuestros ojos, nos vamos a dejar arrastrar por esta corriente que está arropando a muchas personas. Ya uno no puede ver una película normal, porque cuando tú vas a ver la película ya hay algún tipo de todo está transversado, hermano, todo está controlado por las potestades de este siglo. No vemos una película normal, sino que siempre se mete la inmoralidad sexual. No hay una película donde no haya una inmoralidad sexual, un engaño, una persona que tiene pensamientos suicidas, una persona que tiene pensamientos, o sea, una cantidad de cosas, personas homosexuales. Eso es lo que está vendiendo. Eso es lo que se está vendiendo en este mundo. Cuando nosotros chocamos con la sabiduría de Dios, nos damos cuenta que realmente todo es vanidad. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Como les comentaba, la sabiduría humana trata de eso, de los esfuerzos propios y de los artificios humanos. Bueno, yo me gradúo, yo voy a tener este título y voy a ganar tanto dinero. Pero cuando pasa que el Señor te manda a servirle a Él, eso es totalmente irracional. La sabiduría humana es una locura, pero nosotros fuimos salvados por esa locura. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. La sabiduría y el poder que necesitamos para la salvación y para una vida enteramente abundante solamente puede venir de Dios, y su poder se encuentra en Jesucristo, y solamente puede venir de Jesucristo. Y nosotros, al igual que Pablo, nosotros tenemos que aferrarnos, ¿verdad?, a esa verdad, a Cristo, a ese mensaje. Ese mensaje tiene que ser una prioridad de nuestras vidas. El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos con personas realmente muy estudiadas, personas llenas de sabiduría humana, impresionantemente elocuentes, y te puedes dar cuenta que eso no llena su vida, que sus logros, que sus medallas, que sus trofeos, que sus triunfos, que sus títulos, que sus altos rangos no llenan su vida ni su corazón. Y la sabiduría de Dios te enseña a vivir bajo su voluntad, te llena el alma, te llena el corazón y te hace vivir una vida plena y abundante en riquezas espirituales, amén, y materiales también. En 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y aquí, aunque había muchísimas cosas y muchísimos temas por el cual empezar a hablar Pablo a la iglesia de Corintios, empezó dándole gracias a Dios. Empezó dándole gracias a Dios. Y es por la gracia de Dios. En la iglesia de Corintios se estaba infiltrando las enseñanzas de los filósofos griegos y la perversidad de la idolatría, que era desenfrenada en Corintios. Esto era actualmente como decir Las Vegas, unas ciudades que han sido totalmente pervertidas, como Nueva York, desenfrenos, locuras. Al escuchar Pablo esta noticia, escribió su primera carta a la iglesia a fin de resolver eso y otros problemas. Entonces Pablo empieza dando las gracias a Dios, y podemos ver, hermano, que si nosotros vemos cada uno de los versículos, el 4 o el 5, el 6, el 7 hasta el 9,
En cada uno de los versículos está el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿por qué en todos los versículos? Curioso. Pablo quería resaltar el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que quería hacer Pablo. Resaltar el nombre de Jesucristo. Y que no es por ellos que era una iglesia, era por la gracia de Dios. Era por su gracia. Entonces se los deja claro en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, porque el Señor le entregó gracia a esa iglesia, a pesar de que tenían problemas, a pesar de que tenían dificultades y estaba pasando esta iglesia por un momento, ¿verdad? Ellos tenían la gracia del Señor. Aquí lo dice su palabra, el Señor se las entregó. Sigo leyendo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. El Señor dotó, enriqueció a esta iglesia, porque los enriqueció en toda palabra y los enriqueció en toda ciencia. Eran unas personas que ya el Señor había capacitado, le había dado la gracia para predicar, y predicaban elocuentemente, predicaban la palabra del Señor. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Y por qué el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros? Porque ha sido confirmado a través de Pablo, cuando fue la primera vez a Corintios y él estuvo predicando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo entender? Amén. Que Pablo dio testimonio. Pablo dio testimonio en ese lugar para que se hicieran iglesias. Amén. Por el testimonio de Pablo, siempre exaltando el nombre del Señor Jesucristo, ellos fueron confirmados. Amén. Gloria a Dios. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una iglesia que tenía dones. Estaba dotado de dones. Amén. Y los dones del Espíritu Santo son importantes en la iglesia. Amén. Son importantes. Y los dones tenemos que anhelarlos. Tenemos que anhelarlo y tenemos que pedírselo al Señor. Porque esto tan hermoso que edifica la iglesia, el Señor lo da por gracia. Y no es al que quiera, no es al que tenga el deseo. Es su gracia. Es su gracia que le da a cada uno. Pero si nosotros no anhelamos servir a Cristo, porque ¿para qué son los dones? Para servir al Señor, para ponerlos por obra, no para guardarlos. Amén. El Señor no te va a dar algo que sabe que tú no vas a usar para su gloria. No te lo va a entregar. Pero nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, y más en estos tiempos, nosotros tenemos que anhelar los dones del Espíritu Santo, porque el Señor derramará su Espíritu sobre toda carne. Amén. Y estos son tiempos peligrosos, estos son tiempos difíciles. Y la iglesia necesita estar activada en los dones. Esto es necesario en la iglesia. Sabemos que no todos los dones, ¿verdad? Que no todas las personas que tienen los dones del Espíritu Santo quiere decir que son una persona completamente santa. Porque nosotros podemos ver aquí en la palabra del Señor que ellos tenían los dones, pero estaban fallando. Habían problemas. Amén. Los dones es por pura gracia y misericordia del Señor. Por puro amor a su nombre. Amén. Para que las almas se salven.
Pero el Señor quiere que nosotros realmente anhelemos los dones del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia les animo a que en nuestras oraciones le pidamos al Señor esos dones que la iglesia necesita. Porque hace falta servidores del Señor, amén. Hace falta gente que anhele servir. Hace falta gente que anhele servir. Sí hay, aquí sí hay, gloria a Dios. Pero falta gente que anhele servirle al Señor. Gloria a Dios. Una de las importancias que nosotros podemos resaltar acerca de esto, de los dones del Espíritu Santo, es que la iglesia, ¿verdad?, es edificada. ¿Y qué nosotros queremos cuando venimos a este lugar? Venimos a llenar una hoja de asistencia. Venimos para alguien, que alguien nos vea. No, ¿verdad? Queremos ser edificados. Queremos que cada uno de nuestros hermanos tenga algo, ¿verdad? Tenga un don. No que tenga todo, pero que tenga un don y que con ese don le sirva al Señor y va a ser de mucha edificación para la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Los dones espirituales tienen el propósito de acercarnos más a Dios. Cuando permitimos que se usen los dones en la forma que Dios propuso que se usaran, estaremos glorificando al Dios que nos los concedió por su gracia. Por medio de Jesucristo, los corintios habían recibido el poder de Dios mediante la salvación. Únicamente el poder de Dios era el que podía vencer las cadenas que ellos tenían de pecado. Era lo que lo podía hacer libre. La salvación y el bautismo del Espíritu Santo habían abierto un campo nuevo para las experiencias espirituales. Y eso es maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de ver manifestaciones del Espíritu Santo, dones, y realmente son cosas que han impactado mi vida, que en momentos difíciles yo recuerdo y digo, Dios mío, sé a quién estoy sirviendo. Amén. O sea, te afirma. Yo recuerdo una vez, pequeña, estaba muy pequeña, 10, 12 años, no recuerdo. Y mi abuela es pastora y se hacían cadenas de oración en la casa. Y el Señor usaba a mi abuela, hablaba a través de ella. Amén. Y siempre cuando hacíamos los cultos, las oraciones, ella hablaba y nosotros, bueno, gloria a Dios, no sabíamos qué decía y seguimos alabando al Señor. Pero una vez conocí a un hermano que interpretaba las lenguas. Cuando ellos se unieron, Dios mío, una cosa que yo jamás voy a poder olvidar. Cosas tremendas hizo el Señor en ese lugar. Recuerdo que era un orden, porque así es el Señor. El Señor es orden. No es un desorden que uno habla y el otro habla. No, era un orden. Eso se sentía, hermano. Nosotros callábamos. Y yo era niño, yo sentía que debía callar. Callábamos. Y se levantaba ella y empezaba a hablar en lengua. Ella paraba y se levantaba el hermano que interpretaba y decía lo que mi abuela, como una traducción que uno ve en inglés de personas. Eso yo no lo había visto anteriormente porque era pequeña, en ese momento no tenía internet, no tenía teléfono y la tecnología no estaba tan avanzada. Pero yo al principio yo quedaba demasiado sorprendida de eso, de ese don, cómo lo usaban para la gloria del Señor. Mira, hermano, en ese momento el Señor hablaba sobre lo que iba a acontecer. Estaba todavía gobernando
Chávez. Y el Señor decía que se iba a morir. Y nosotras no entendíamos. O sea, nosotros decíamos, pero el Señor habla en su palabra que cosas ocultas Él las revelaría. Amén. A sus hijos para que oraran. El Señor decía, prepárense, siembren. Y todo eso una hermana lo anotaba. Eso, una hermana lo anotaba y yo veía el orden y todo se preparaba para el Señor. Mi abuela nos decía en la mañana, hoy estamos en ayuno. Y estábamos en ayuno, hermano. Bueno, gloria a Dios, Señor, cuando nos vas a levantar el ayuno. Pero qué lindo cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Señor, le pedimos, le anhelamos que nos dé de sus dones, que esto es muy necesario en la iglesia, les repito, mis amados hermanos. No solamente es más importante los frutos del Espíritu, óigase, claro que sí, los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, eso es más importante. Pero si nosotros queremos ser de bendición para esta generación que tanto lo necesita, debemos anhelar los dones del Espíritu Santo. Debemos anhelar el discernimiento de espíritu, porque nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Hermano, y para completarles, fue una experiencia muy maravillosa, muy bonito. El Señor cumplió cada una de las cosas que decía. Yo en ese momento creía que era locura. Y cuando se murió Chávez, el presidente, yo quedé sorprendida porque en mi memoria vino la palabra del Señor que Él ya había dicho 5 años antes. Tremendo. Ese es nuestro Dios, amén. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, aleluya. Gloria al Señor. Les repito, mediante los dones del Espíritu Santo somos estimulados, alentados y fortalecidos. Y por la gracia de Dios nos mantendremos irreprensibles hasta que el Señor vuelva. ¿Y qué es una persona irreprensible? Una persona que no tiene motivo de reprensión. Amén. Y el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser irreprensibles hasta que Él venga. Amén. Que seamos perfeccionados cada día más. Que seamos cada día más entendidos en su palabra, en su sabiduría, para llegar a eso, a la estatura del varón perfecto, que es lo que nos pide el Señor. Aleluya. Me gustaría que me acompañaran en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Gloria al Señor. La sabiduría insensata, el mal uso de los dones espirituales o la falta de comprensión de su uso de la sabiduría de Dios no anula su validez. Como ya les comenté, existen personas que las vemos llenas de dones de Dios, pero realmente su vida no va conforme a lo que la palabra dice. Pero eso lo da el Señor por gracia, amén. Y cada uno de nosotros entregaremos cuenta al Señor un día de lo que el Señor nos ha entregado y de cómo lo usamos. La carta de Pablo a los Corintios mencionó la instrucción necesaria para que se usara debidamente esos aspectos importantes de la vida de los cristianos, a fin de contrarrestar la insensatez de la sabiduría humana. En el versículo 19 citó Isaías 29:14. Ahí se ve el versículo, bueno, en mi Biblia sale ahí el versículo Isaías 29:14, para mostrar que la cruz es el modo de destruir la sabiduría humana. Es la cruz. ¿Por qué?
porque no es razonable. No es razonable que Cristo haya muerto en la cruz para darte vida a ti y para darme vida a mí. La sabiduría humana nunca ha dado ni dará salvación para la humanidad. Solamente la cruz de Cristo podía hacerlo. En el versículo 20, si leemos, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gloria a Dios. Aquí se mencionó 3 clases de personas a quienes se le consideraba sabia en su época: el sabio, el filósofo griego; el escriba, que es el experto en la ley judía; y el disputador de este siglo. ¿Cuál es el disputador de este siglo? De este que estamos viviendo. Los que debaten y emplean el intelecto humano para resolver problemas. Cada día vemos más conceptos nuevos, más nombres nuevos que se le dan a muchísimas cosas. Ya buscan normalizar el pecado. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Buscan la manera de hacerte ver que nacimos del mono. Buscan la manera de hacerte ver que es normal que una persona elija si quiere casarse con una mascota, con un perro, con un gato. Y le buscan un concepto humano. Le buscan un concepto humano a todas las cosas para que no se vea como pecado. Y esta evolución de este mundo está llevando a las personas a que se alejen cada día más de Dios. Buscan que no haya un Dios todopoderoso para orar, para clamar, para humillarse, sino de que tú con tus propias fuerzas puedes salir adelante. Tú con tus propias fuerzas. Tú eres el que planea tu vida, tú eres el que construye tus sueños. No es así. Esa es la sabiduría humana. Amén. Todas las personas, pero todas estas personas son insensatas a la luz del poder y la sabiduría de la cruz. Si pudiéramos conocer a Dios mediante nuestra propia sabiduría, ¿para qué necesitaríamos la cruz? Si nosotros en nuestra sabiduría pudiéramos conocer a Dios, no necesitaríamos la cruz. Amén. Pero Dios nos salvó por la locura de creer en el mensaje de la cruz. El Señor es bueno y sabe cómo hace todas las cosas para que no haya vanaglorismo, sino que por la locura de la cruz nosotros seamos salvos. Gloria a Dios. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Los judíos pensaban que Dios iba a enviar un líder político para salvarlos milagrosamente de la opresión romana. Descartaron a Jesús porque no se ajustaba a su esquema de sabiduría. Los griegos buscaban sabiduría. Para ellos la sabiduría de Dios era una causa primaria y su concepto de Dios pues se basaba en lo que consideraban razonable. Pero esto no es de razonamiento. Totalmente, si nosotros vemos la predicación de Pablo,
Pablo se basó solamente en Cristo, la predicación de la cruz, de la salvación mediante la cruz, y esto era totalmente irracionable. Amén. El pensamiento más insignificante de Dios y su más mínima expresión de poder es el más sabio y poderoso hecho de cualquier persona. Así es. Aquí dice, gloria a Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El mensaje de Pablo era de sabiduría. Solo podían entender los que habían alcanzado madurez. No era sabiduría terrenal que viene y un día se va, como dice la palabra, que es algo pasajero. No. Más bien la sabiduría de Dios revela la muerte de Jesucristo, que fue un plan de Dios desde el principio. Y yo me hago una pregunta. Esta iglesia de estos siglos, igualmente pensando en la iglesia de Corintios, era la ciudad que influenciaba a la iglesia, o era la iglesia que era influenciada por la ciudad. Y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos en estos tiempos. ¿Quién está influenciando a quién? ¿Es la iglesia que está influenciando a la ciudad? ¿O es la ciudad que está influenciando a la iglesia? La iglesia muchas veces se ha dejado influenciar por los espíritus de la época. Vemos que llega Navidad, todo el mundo poniendo arbolitos, lucecitas. Llega el del amor y la amistad, todo el mundo poniendo corazoncitos. Y así, espíritus de época, de temporada. Nosotros no podemos seguir ese esquema. Nosotros no podemos ir por ese camino. Cada temporada, cada mes trae algo diferente con que desviar tu mirada del Señor. Llega febrero, los carnavales. Entonces uno empieza a ver todas las casas llenas de colores y tantas cosas. Y así llegan los meses y siempre hay algo. El día de la madre, el día del padre, el día de esto. Y vemos muchos altares, lamentablemente, llenos de las mismas festividades. Hermanos, yo he visto iglesias llenas en octubre de los colores de Halloween. Señor, reprenda al diablo. Nosotros tenemos que ser una iglesia santa. Nosotros tenemos que ser una iglesia limpia. Amén. Tenemos que hacer la diferencia. Gloria al nombre del Señor. No nos dejemos influenciar por este siglo, mi hermano. Busquemos del Señor cada día más y seamos diferentes. Pablo era diferente. Amén. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Les invito, les animo a que busquemos cada día más del Señor. Les invito, les animo que queramos y anhelemos servirle al Señor. Pidámosles este año, hermano: Señor, te quiero servir en esta área. Mira, el Señor conoce los deseos de tu corazón. ¿Ves? Y si lo que te hace falta para adorar es voz, Él te la va a dar. Si lo que te hace falta para predicar es elocuencia, el Señor te la da. Porque la sabiduría de Dios no tiene comparación. Amén.